Amén. Yo prefiero que le dé ese fuerte aplauso, no a mí, sino al Señor. Amén. Que se escuche en los cielos. Amén. Permítanme un momento, tengo que guardar el tapabocas. Gloria a Dios. Como decía el pastor, usted ha venido en esta mañana a escuchar una palabra de Dios. Amén. Y estoy aquí como instrumento de Dios para que el Señor use mi boca, para que les hable a ustedes, para que me hable a mí. Amén. Así que quiero invitarles a que me acompañen en oración y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, Señor, porque, como dice tu palabra, una nueva misericordia nos ha alcanzado, Señor. Una nueva misericordia ha estado desde el principio del día con nosotros, Señor. Padre, y en esta hora, Señor, que nos disponemos a compartir y a predicar tu palabra, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Santo Espíritu guiándome en esta mañana, Señor, que no sea mi voz, que no sean mis pensamientos, que no sea mi palabra, que seas tú dirigiendo, Señor, este tiempo. Por eso declaro sin poder y sin autoridad todo aquello que se quiera levantar para ocasionar oposición a esta palabra, para ocasionar oposición a que tu mensaje sea predicado. Declaramos sin poder todo lo que se levante en esta mañana para distraer a los que están aquí, para escuchar y ser edificados por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje en esta mañana es la última palabra. Amén. La última palabra. Este título dice mucho porque siempre hay cosas que se dicen, siempre hay cosas que suceden. Pero finalmente, quien tiene la decisión final, quien prevalece por encima de todas las cosas, es el Señor. Amén. Finalmente, quien hace que las cosas acontezcan y quien permite que usted consiga o llegue al destino por el cual usted está en este lugar, es el Señor. Amén. Por eso, antes de que el Señor dé su última palabra, nosotros no nos podemos dar por vencidos, nosotros no nos debemos dar por derrotados. Amén. Porque quien tiene la última palabra es el Señor. Amén. ¿Sabes? Y en este transitar de nuestra vida cristiana, es cierto que hay situaciones que ni tú ni yo vamos a poder evitar. Amén. A veces cuando llegamos a esta vida, cuando empezamos a caminar en nuestra vida cristiana, se nos empiezan a presentar una serie de situaciones y muchas de ellas nosotros las queremos evitar. Muchas de ellas queremos sacarle el cuerpo, pero sabes, te tengo que decir que son inevitables. Amén. Que son situaciones inevitables. Y a veces no entendemos por qué entramos en una situación, a veces no entendemos por qué Dios permite ciertos procesos en nuestra vida. Y créeme que muchas veces no los vamos a entender. Aquí no se trata de que tú entiendas por qué te está pasando esto, que te desgastes toda tu vida o todo lo que llevas de vida pensando de por qué el Señor permitió esto en mi vida, o por qué tengo que ser yo el que tenga que llevar esta carga, por qué tiene que ser mi familia la que tiene que sufrir esta situación. Y nos desgastamos pensando por qué está aconteciendo esto. Pero sabes, por mucho que lo intentes evitar, no lo vas a poder evitar, porque son situaciones inevitables. Amén. Que hacen parte de nuestro proceso,
como creyentes, que hacen parte de nuestro proceso como hijos de Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra en el libro de Números. Cuando tenga tiempo lo lee más detalladamente. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel, estando en el desierto, se empezó a quejar contra Moisés. Amén. Se empezó a quejar contra Moisés porque lo que estaban experimentando en el desierto era algo que no les agradaba. Y empezaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. Se quejaban de la comida que Dios les daba. Se quejaban de todo. Y anhelaban y añoraban estar nuevamente como esclavos en Egipto. Porque, ¿sabes? El Señor había preparado un cambio para ellos. Pero ellos querían ver ese cambio de la noche a la mañana. No querían ser procesados. ¿Sabes? Y es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos que llegan a convertirse en creyentes, que piensan que por el hecho de haber recibido a Jesús en su corazón, por el hecho de venir a la iglesia miércoles y domingo, entonces el Señor tiene que cambiarles la vida de la noche a la mañana, y que hay situaciones que el Señor no tiene por qué permitir en sus vidas. Amén. Y no es así. Amén. No es así. Hay situaciones que tienes que enfrentar. Hay situaciones que tienes que vivir. Amén. Y el pueblo a la fuerza les tocó entender que era así. Porque, ¿sabes? Dios fácilmente los pudo llevar a la tierra prometida. Dicen los estudiosos de la palabra, de que había un trayecto o había un camino que los podía llevar en un menos tiempo, un mes aproximadamente, 2 meses, a la tierra prometida. Pero, ¿sabes? Ustedes ya conocen la historia. Les costó 40 años para poder entrar en la promesa que Dios les había hecho. ¿Sabes? Quizás hay muchos en este lugar que están anhelando la promesa que Dios un día les hizo. Y están tratando de jalar las promesas. Y están tratando de evitar los procesos. Pero, ¿sabes? No es cuando tú quieres, no es en el tiempo que tú quieres. Es en el tiempo y en la hora que Dios ha preparado. Pero lo que sí te tengo que decir es que cuando tú estás confiado en que hay una promesa que no la hizo un hombre, sino que la hizo el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes que tener claro que esa promesa tendrá cumplimiento, porque en el tiempo que tú menos lo esperes, cuando te has permanecido fiel a tu Dios, el Señor desatará lo que un día te prometió. Amén. ¿Sabes? La Biblia nos da evidencia de hombres y mujeres que les tocó experimentar situaciones difíciles. Quizás ni tú ni yo hasta el día de hoy hemos experimentado lo que esos hombres y mujeres de Dios les tocó pasar. Amén. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. En la Biblia hay muchos, pero muchos ejemplos de personas que no estaban haciendo méritos para recibir esas situaciones difíciles que les tocó enfrentar. Al contrario, eran gente que le servía al Señor, era gente que era fiel a Dios. Sin embargo, eso no evitó que les tocara enfrentar situaciones inevitables. Como va a pasar en tu vida, porque quizás muchos dicen, bueno, ahora que le sirvo a Dios, ahora que le estoy siendo fiel, ahora que mi fe ha aumentado, es cuando más situaciones difíciles me ha tocado pasar. Amén. Pero sabes, aunque te toque enfrentar esas situaciones difíciles, situaciones inevitables, tienes que tener la confianza de que hay situaciones que el enemigo, que las circunstancias no van a poder tampoco evitar, que serán inevitables cuando Dios decida bendecirte, cuando Dios decida prosperarte, cuando Dios decida levantarte, cuando Dios decida exaltarte. Amén. Y nada ni nadie podrá evitar eso, porque cuando Dios extiende su mano para bendecir a un hijo, no hay nada que se interponga a que esa bendición se haga realidad en nuestra vida. Amén.
del apóstol Pablo. Amén. Perdón, del apóstol Pedro. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículo del 3 al 4. Hechos 12, versículos del 3 al 4. Dice la palabra: y viendo que esto había agradado a los judíos, eso se está refiriendo al rey Herodes, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, diga conmigo, tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Amén. Eso fue en el tiempo del rey Herodes, un rey malvado, un rey tirano, un rey usado por Satanás para querer truncar la obra que Dios había iniciado a través de sus discípulos, de sus apóstoles. Amén. Y dice la palabra que ya el rey Herodes estaba persiguiendo a los discípulos y había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y se fue en contra del que Dios había levantado como punta de lanza para que su obra se estableciera, para que la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, se levantara. ¿Sabes? Y se fue en contra del apóstol Pedro, y dice la palabra que lo cogió y lo metió preso. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba haciendo la obra de Dios. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba predicando la palabra. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba hablándole la verdad a todos aquellos que estaban cautivos. Amén. Y Pedro ni nadie pudo evitar que el rey Herodes lo metiera preso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no importa lo que tú estés haciendo para el Señor. No importa lo que tú estés logrando en el Señor. Llegarán situaciones que tú no entenderás y te preguntarás por qué te tiene que pasar eso a ti. Y le dirás: Señor, pero si te estoy sirviendo. Señor, pero si estoy haciendo las cosas bien. Señor, ¿por qué tengo que estar en esta situación económica difícil? ¿Por qué tienen que ser mis hermanos los que me bendigan con un plato de comida? ¿Por qué yo no puedo tener la oportunidad de proveer para mi casa? Señor, ¿por qué me tuve que enfermar? Señor, ¿por qué este virus tuvo que afectar a mi familia? Señor, ¿por qué mi familiar se murió? ¿Por qué si yo tanto lo pedí, tanto te clamé? Señor, ¿por qué mis hijos no me obedecen? Señor, ¿por qué mi esposo no quiere convertirse y sigue en la cantina tomando trago todos los fines de semana? Amén. ¿Sabes? Pero serán situaciones que no entenderás, pero que tampoco las podrás evitar. El apóstol Pedro no pudo evitar que Herodes lo metiera preso. Amén. Pero ¿sabes? Mira lo que dice el versículo 7 de Hechos 12. Y he aquí, estando Pedro en la cárcel, en la celda, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Repita conmigo: una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron en las manos. ¿Sabes? En la situación más difícil, cuando tú no lo entiendas, en lo inevitable que te va a pasar, llegará un momento que el Señor también provocará lo inevitable, lo que el diablo no podrá, y toda cadena se tendrá que caer, y toda cárcel se tendrá que abrir. Amén. ¿Sabes? En la celda, un ángel enviado por Dios se le presentó a Pedro. Y aunque no había expectativa de que Pedro saliera de esa cárcel, lo que todo el mundo esperaba era que el rey Herodes matara a Pedro, porque eso era lo que él iba a hacer. Pero ¿sabes? La palabra dice que Dios envió a su ángel, y el ángel se presentó en esa celda, y toda cadena y toda atadura que estaba sobre Pedro fue destruida, así como toda atadura
toda cadena, toda cárcel en tu vida será destruida, porque si tú le has creído a ese Dios, si tú has confiado en ese Dios, sabes que más temprano que tarde, toda cadena que has tenido que llevar en tu vida, en tu transitar, tendrá que caerse, tendrá que romperse. Amén. ¿Sabes? Pero eran unas situaciones inevitables. Pero después del sufrimiento, después, cuando había una sentencia sobre Pedro, una sentencia de muerte, proclamada por el rey Herodes, ¿sabes? La última palabra no la tenía el rey Herodes. La última palabra no la tenían los que estaban en eminencia en ese momento. La última palabra para la vida de Pedro la tenía el Dios Todopoderoso, al Dios al que él le servía, al mismo Dios en el que tú has creído, al mismo Dios en el que tú le sirves, al mismo Dios que se ha levantado a tu favor una y otra vez. Amén. Y eso lo tienes que tener en cuenta. La última palabra no la tienen las circunstancias. La última palabra no la tiene la situación. La última palabra no la tiene la situación económica, la enfermedad. La última palabra la tiene tu Dios y mi Dios. El Dios en que le servimos, el Dios en que creemos. Amén. Ese mismo Dios que envió su ángel para libertar a Pedro en esa cárcel. Amén. Y tal vez muchos, hasta el día de hoy, están esperando que el ángel se les manifieste. Muchos dirán: Señor, ¿hasta cuándo tendré que esperar? Señor, ¿cuánto más tendré que padecer? Son respuestas que yo no te puedo dar. Amén. Pero cuando tú permaneces y buscas de la presencia de Dios, seguramente Dios hablará a tu corazón y te dirá: yo estoy contigo, no te he dejado ni te he desamparado. Sigue creyendo y sigue caminando en esta dirección que yo escogí para ti, porque yo tengo cuidado de ti, yo tengo cuidado de los tuyos. Amén. Pero algo el Señor va a hacer, y las tinieblas no lo podrán evitar. Será inevitable que las tinieblas detengan o retengan la bendición que Dios ya preparó para ti. Amén. El segundo ejemplo que quiero hablarles en la Biblia de hombres de Dios es el ejemplo de Daniel. Todos conocen esa historia. Amén. Daniel estaba en un reino, había sido cautivo por un reino más poderoso que el pueblo de Israel. ¿Y quién era Daniel? Fue un joven que desde el principio se guardó para Dios. Un joven que no se contaminó ni siquiera con la comida del rey, de lo que brindaban en ese imperio. Un hombre de oración, un hombre de comunión con Dios. Y por estar haciendo eso, fue sentenciado a que se le enviara al foso de los leones. Algo inexplicable. Dios lo respaldaba en todo. Daniel hacía parte de la corte del rey. Era de confianza del rey. Sin embargo, se levantaron algunos que tenían cierto poder en el reino para acusarlo injustamente. Y presionaron tanto al rey que el rey le tocó promulgar un edicto diciendo de que todo aquel que adorara a un Dios diferente o que se le postrara a un Dios diferente al mismo rey de ese imperio, al rey Darío, entonces tenía que ser condenado y tenía que ser echado en el foso de los leones. ¿Sabes? Y a pesar de eso, Daniel siguió adorando, y fue cuando más empezó a buscar la presencia de Dios. Y aunque nosotros esperaríamos una respuesta positiva de Dios en ese momento, no pasó así.
inevitablemente Daniel fue sentenciado y fue arrojado al foso de los leones. ¿Y por qué? Por mantenerse fiel a su Dios. Amén. Habrán momentos que tu fe, que tu comunión, que tu fidelidad a Dios hará que muchos se levanten en tu contra. Y lo vivimos constantemente, no de la manera como han vivido otros, pero yo sé que algunos de los que estamos en este lugar hemos experimentado eso. Cuando confesamos nuestra fe, en vez de conseguir que haya una respuesta positiva, nos encontramos con gente que nos condena y nos señala por lo que creemos. Pasa en nuestro trabajo, pasa en la cuadra donde vivimos, pasa en todos los escenarios sociales en los que nos desenvolvemos. Amén. Por nuestra fe muchas veces seremos señalados. Por nuestra fe muchas veces levantarán falsos testimonios contra nosotros. Por nuestra fe perderemos oportunidades porque se las darán a otros. ¿Sabes? Por la fe y por la confianza en su Dios, por la fidelidad en su Dios, no pudo evitar que Daniel fuese lanzado al foso de los leones. Amén. Incomprensible, ¿verdad? Eso es lo inevitable de las tinieblas que muchas veces nos va a tocar enfrentar. Pero ahora viene lo inevitable de Dios. Mira lo que dice el versículo 22 de Daniel 6. Versículo 22 de Daniel 6 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabes? El Señor enviará su ángel para cerrar la boca de todos esos leones que se han querido levantar en nuestra contra, de todos esos leones que han querido devorarnos por falsos testimonios, porque hemos hecho las cosas bien delante de Dios, porque nos dicen que somos diferentes, porque piensan de que Dios no es un Dios que levanta a aquel que no tiene nada, que Dios solo es exclusivo para algunos. Pero cuando ven que hay un respaldo de Dios para nosotros, muchos se levantarán. Pero dice la palabra que aunque fue arrojado al foso de los leones, el Señor envió su ángel. Amén. Coincidencialmente, si recuerdas la palabra del apóstol Pedro, dice que él envió su ángel también a la celda de Pedro. Al igual, en esta palabra de Daniel, el Señor envió su ángel también. ¿Sabes qué me dice eso? Que Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú eres uno de los que han temido a Dios, si tú eres uno de los que has confiado en Dios, que le has sido fiel, que le has obedecido, tienes que tener por certeza que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, en el trabajo, en cualquier lugar en donde te muevas. El ángel de Jehová está acampando a tu alrededor y no permitirá que nada malo te acontezca. Amén. Porque el que tiene la última palabra es el Señor. Y aquí pasó lo mismo. Los sátrapas, que fueron los que se levantaron en contra de Daniel, eran de la corte del rey, eran políticos, eran influyentes, se levantaron e hicieron que se dijera: Daniel va a morir en el foso de los leones. ¿Sabes? ¿Quién iba a pensar que Daniel se iba a salvar de ese castigo? Amén. Pero sabes, aunque el enemigo se había levantado en contra de Daniel y había usado a estos sátrapas como instrumento para truncar el plan que Dios tenía con Daniel y con su pueblo, la última palabra no la tuvieron los sátrapas. La última palabra no la tuvo el edicto que promulgó el rey. La última palabra
la tuvo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y más adelante, en este mismo capítulo de Daniel 6, dice la palabra que después que el rey se dio cuenta que Daniel estaba vivo y que se dio cuenta que fue un plan maquiavélico para acabar con la vida de Daniel, tomó a estos sátrapas y a toda su familia y los mandó a todos al foso de los leones. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. No habían terminado de caer en el piso cuando los leones los devoraron a todos. Amén. Esa es la diferencia de aquel que le da la espalda a Dios, de aquel que va en contra de la voluntad de Dios, con aquel que se ha humillado delante de Dios, aquel que ha aprendido a soportar las pruebas, aquel que ha confiado en Dios en medio del problema y de la situación difícil. Esa es la diferencia que tenemos tú y yo con aquellos que han decidido darle la espalda a Dios, que la protección y la benevolencia de Dios siempre va a estar a nuestro favor, que Dios no nos va a dejar perecer. Amén. Por eso, no envidies ni cuestiones el proceder de Dios en tu vida. No mires al vecino que no es creyente, que es un incircunciso y que tal vez está prosperando más que tú. No mires. Tu mirada siempre tiene que estar fija en el Dios Todopoderoso, como dice la palabra, en el hacedor de la fe, en el hacedor y consumador de la fe. Cuando tu mirada está puesta ahí, lo que tiene el vecino no se va a comparar con las bendiciones poderosas que Dios va a desatar sobre tu vida cuando tú tienes los ojos puestos en Él. Amén. Y por último, que es uno de los casos más tremendos y que gracias a eso estamos tú y yo hoy aquí, fue el momento en que nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado. Amén. Un hombre justo, sin pecado, sin mancha. Amén. Poderoso, amoroso. Los mejores calificativos que tú te puedas imaginar. Todo estaba en un solo hombre, en Jesús de Nazaret, nuestro Señor. ¿Sabes? Pero a pesar de ser quien era y de ser quien es, no pudo evitar ir a la cruz. Aunque hubo un instante de la historia que en su humanidad Él sintió temor, porque dice la palabra que Él estaba bastante cargado horas previas a cuando lo iban a prender y lo iban a llevar. Maltratado, humillado, vituperado. Aún así, dice la palabra que no pudo evitar ir a la cruz. Amén. Amén. Y mira lo que dice Mateo 26, capítulo 37 al 39. Y tomando Pedro a los hijos, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ese es el Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice, estaba triste, su alma estaba cargada y clamó al Padre y le dijo: Señor, Padre, si es posible, haz pasar de mí este trago amargo, que él sabía que le tocaba tomar. Sin embargo, la segunda parte del versículo dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros levantemos nuestras manos y clamemos al Padre, no solo sean las situaciones en donde estamos en victoria,
no solo sea cuando las puertas se han abierto, no solo sea cuando la promesa se ha cumplido, sino en los momentos más angustiosos de tu vida, en los momentos más tristes de tu vida, en los momentos en donde tu carga ya es tanto que no la puedes llevar. Levanta tus brazos, clama al Padre y dile: Señor, si es posible, hazme pasar este trago amargo, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Porque nosotros muchas veces creemos que tenemos que evitar situaciones porque no son permitidas por Dios, que esto no puede ser de Dios, que esto no puede ser del Señor. Y queremos que Dios quite una situación que Él mismo ha preparado o ha permitido para que vea su gloria más adelante. Así que no te afanes, porque si estás pasando una situación difícil, clama al Padre, porque si es su voluntad, Él la quitará. Pero si no es su voluntad, tendrás que experimentarla y tendrás que vivirla. Pero sabes que Él más adelante va a permitir algo glorioso sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Sabes, si en Mateo 28, capítulo, versículos 5 al 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, Mateo 28 del 5 al 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Santo. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sabe? Jesús no pudo evitar ser crucificado, pero ni la muerte ni las tinieblas pudieron evitar que al tercer día Él se levantara de los muertos. Amén. Por eso todo sueño, todo anhelo que tienes en tu corazón y que el enemigo ha querido sepultar, tengo que decirte que tienes un Dios que va a hacer que todos esos sueños resuciten, que todos esos deseos resuciten, porque sabes, no demorará mucho tiempo en que estés en el piso, en que estés caído. El enemigo no podrá tenerte en el suelo todo el tiempo, porque llegará un momento que el ángel del Señor se levantará y dirá: levántate, porque yo tengo cosas más grandes para ti. Amén. ¿Sabes? Y la muerte no pudo detener al Señor. Inevitablemente le tocó pasar por la cruz. Y si Él le tocó experimentar esa situación tan grande, tan dolorosa, ¿por qué tú y yo tenemos que decirle al Señor que evite cosas que son inevitables, que hacen parte de nuestro proceso? Pero no, Dios no las hace para verte en ruina, para verte en tristeza, para verte derrotado. Dios las permite para que su gloria sea manifestada en nuestra vida, para que vea su poder manifestándose en nuestra vida. Porque es que es en la situación más difícil, es en la situación más apremiante, cuando la gloria de Dios se manifiesta con poder. ¿Sabes? No es en el momento bueno, no es en el momento de la risa, no es en el momento de la abundancia. Es en el momento donde estás pasando el peor de tus momentos, cuando vas a ver la gloria de Dios manifestarse. Amén. Y cuando todo el mundo y las tinieblas pensarán que ya estás derrotado, entonces vendrá el Dios Todopoderoso para hacerle ver, no solo a ti, sino a todos aquellos que se han alegrado por tu desgracia, ver cómo Dios te prospera, cómo Dios te bendice, cómo Dios te levanta. Amén. Así que quiero que te pongas en pie, iglesia. Sabes, la última palabra la tiene el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si eres uno de los que estás pasando un momento difícil, si te ha tocado atravesar situaciones que tal vez quisiste evitar, pero que no las pudiste evitar, seguramente esas situaciones hacen parte de lo que Dios ha permitido para glorificarse en tu vida. Amén. ¿Sabes? Dice la palabra, ahí con tus ojos cerrados,
quiero que escuches esta palabra en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Sabes? Solo un poquito tal vez te toca esperar. Solo un poquito te toca esperar para que veas la gloria de Dios. No te detengas en este momento, porque sabes, la última palabra en tu vida todavía Dios no la ha establecido. Dios fue el que inició tu historia, y Él con su mismo puño y letra pondrá punto final a esa historia. No será las circunstancias que estás viviendo, no será el problema que estás viviendo, no será la enfermedad que estás padeciendo. La última palabra, el punto final de tu historia, la tiene el Dios al que le sirves, el Dios en el que has creído. Por eso no te desanimes y ten paciencia, porque como dice su palabra, aquellos que perseveran y aquellos que confían y aquellos que esperan obtendrán ese gran galardón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que en este día, Señor, tú cubras con tu poder a cada persona que está en este lugar. Señor, a sus familias, a sus casas. Señor, tú conoces cuáles son las situaciones por las que ellos están pasando. Señor, pero aquel que necesite consuelo, Señor, dale consuelo. Aquel que esté triste, Señor, tráele consuelo, Señor. Aquel que esté angustiado, Señor, coloca paz en su corazón. Señor, que aunque se han levantado y han venido en contra nuestra, como dice tu palabra, aunque el enemigo ha venido en nuestra contra para tratar de detener tu propósito en nuestra vida, Señor, como dice tu palabra, si por un camino han venido en contra nuestra, por 7 tú harás que huyan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo creo, Señor, que en esta iglesia, Señor Padre, tú te vas a manifestar con poder. Que habrá muchos que desde el año anterior están esperando un milagro, están esperando la promesa. Pero yo creo, Señor, que hay muchos que antes que finalice este año verán cumplir esa promesa. Que tú te manifestarás con poder en sus vidas y declararás la última palabra, que será de bendición, que no es lo que el enemigo les ha querido hacer creer, que no es lo que las circunstancias les han sido hacer creer. Tú te levantarás y desatarás bendiciones, Señor, aún como dice tu palabra, hasta que sobre y abunde, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévalos con bien hasta su destino, y que tu presencia nunca los deje, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios.